El murmullo del río. El amanecer apenas rozaba las montañas cuando Lian, un joven buscador de respuestas, llegó exhausto a la casa del viejo maestro Aquin. Había viajado durante días atravesando bosques, lluvia y senderos empinados, llevando en su corazón una inquietud que no sabía cómo nombrar. Aquin lo recibió sin palabras. Solo señaló el pequeño valle detrás del templo, donde un río descendía suave entre piedras cubiertas de musgo. Maestro, dijo Lian, inclinándose, he venido porque siento que mi vida se vuelve una corriente que no controlo. Las cosas cambian demasiado rápido, y yo, no sé cómo sostenerlas. Aquin se acercó al río y simplemente colocó su mano sobre la superficie. Lian, respondió con voz tranquila, nadie sostiene el agua sin perderla. Solo si aceptas su naturaleza podrás comprender tu propia corriente. Lian observó cómo el agua seguía su camino sin detenerse, sin quejarse, sin resistirse. En ese murmullo, algo dentro de él comenzó, apenas, a aflojar. Donde el agua se dobla. Lian pasó el resto de la mañana sentado junto al río, intentando descifrar las palabras de Aquin. El maestro se mantenía cerca, recogiendo hojas secas, ordenando pequeñas piedras, moviéndose con esa calma que parecía ajena al tiempo. Finalmente, Lian rompió el silencio. Maestro, si no puedo sostener el agua, ¿cómo puedo sostener mi vida? ¿Por qué querrías sostenerla? Preguntó Aquin sin levantar la vista. Lian quedó desconcertado. Porque si no la sostengo, se me escapa. Las oportunidades, las personas, los momentos, todo cambia demasiado rápido. Aquin tomó una hoja otoñal y la dejó caer en el río. Ambos la vieron descender, girando suavemente entre remolinos. Mira esa hoja, Lian. ¿Crees que se preocupa por aferrarse a algo? ¿O que teme no saber qué habrá después de la siguiente curva? Lian negó con la cabeza. El río la llevará a donde necesite ir. No porque ella lo desee, sino porque esa es la naturaleza del fluir, continuó Aquin. El sufrimiento aparece cuando intentamos que el mundo no cambie. El joven frunció el ceño, pensativo. Pero si no hago nada, ¿no me convertiré en alguien pasivo, sin propósito? El maestro sonrió con la serenidad de quien ya ha escuchado esa pregunta miles de veces. Fluir no significa abandonar la vida, Lian. Significa dejar de pelear con lo inevitable. Fíjate en el agua, cuando encuentra una piedra, no discute con ella. Se curva, se adapta, sigue siendo agua. Y aún así, con el tiempo, es capaz de desgastar montañas. Lian contempló el curso del río. Por primera vez, comenzó a notar algo que antes se le escapaba, donde el agua parecía más tranquila, en realidad estaba trabajando, donde parecía detenerse, estaba tomando impulso, donde se curvaba, encontraba un nuevo camino. El maestro se sentó a su lado. Cuando aceptas, Lian, no renuncias a tu fuerza. Solo la diriges mejor. ¿Y cómo sé cuándo aceptar y cuándo actuar? Preguntó el joven. Aquin tomó un pequeño cuenco de madera, lo sumergió en el río y luego lo levantó. Cuando el agua desborda el cuenco, este no se rompe, simplemente reconoce su límite. Tú debes aprender a reconocer los tuyos. ¿Y qué hago con lo que no cabe en mi cuenco? Susurró Lian. Lo dejas fluir, respondió Aquin. Lo que no puedes retener, no te pertenece. Lo que te pertenece, nunca se irá. El sonido del río parecía asentir a esas palabras. Lian sintió que algo dentro de él comenzaba a moverse, como si su corazón también hubiera encontrado una forma de doblarse sin romperse. El peso de la piedra. Esa tarde, Aquin invitó a Lian a caminar montaña arriba. El sendero era estrecho y serpenteaba entre pinos viejos, cuyos troncos parecían guardar secretos de siglos. El aire olía a resina y a tierra húmeda. A mitad del ascenso, el maestro se detuvo frente a una gran roca redondeada, cubierta de líquenes verdes. Lian, dijo Aquin, carga esta piedra. El joven, confundido, intentó alzarla. Era más pesada de lo que imaginaba, pero con esfuerzo logró levantarla hasta sostenerla contra su pecho. Ahora, sigue caminando.
Lian avanzó unos pasos, pero el peso lo hacía inclinarse hacia adelante. El sudor comenzó a brotarle en la frente. Maestro, esto es difícil. Por supuesto, respondió Aquin caminando a su lado con las manos vacías. La vida se vuelve pesada cuando insistimos en cargar lo que no está hecho para viajar con nosotros. Lian continuó subiendo, respirando con dificultad. ¿Y qué representa esta piedra?, preguntó entre jadeos. Todo aquello a lo que te aferras, expectativas que ya no te sirven, miedos que alimentas sin querer, planes rígidos que te impiden ver los caminos nuevos. Muchos creen que si sueltan esas piedras perderán control, pero, en verdad, esos pesos son los que los tienen atrapados. El joven apretó los dientes y siguió avanzando. La piedra parecía ganar peso a cada paso. ¿Por qué no la dejas?, preguntó el maestro suavemente. Lian se detuvo, respirando hondo. «Porque me dijiste que la cargara». Aquin sonrió. «Y también puedes decidir soltarla». Lian miró la roca en sus brazos. Su cuerpo temblaba por el esfuerzo, pero su mente luchaba aún más que sus músculos. Al final, la dejó caer. El golpe resonó fuerte en la montaña y un eco respondió a la distancia. Al liberar el peso, sintió de inmediato como su espalda se enderezaba, como el aire entraba con mayor profundidad, como la mirada le alcanzaba más lejos. «Maestro, me siento ligero», dijo sorprendido. Así ocurre cuando aceptas que algunas cargas no son tuyas. Para fluir, Lian, primero debes soltar. El agua no se detiene para arrastrar lo que no puede mover. Simplemente lo rodea. El maestro señaló el camino restante hacia la cima. Ahora camina sin la piedra. Nota la diferencia en tu paso. Comprende que tu vida también puede sentirse así cuando eliges no aferrarte a lo innecesario. Lian observó la montaña por unos segundos. Algo dentro de él se expandía, como si cada respiración fuese un recordatorio de que podía avanzar con menos peso del que siempre creyó indispensable. Caminó. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba de verdad. El remanso silencioso. Al llegar a la cima de la montaña, el viento soplaba suave, como un suspiro antiguo que descendía desde las nubes. Aquin llevó a Lian hacia un claro donde, sorprendentemente, había un pequeño estanque de agua quieta, tan inmóvil que parecía un espejo colocado por los dioses. El joven se inclinó para observar su reflejo. Pero no vio solo su rostro, vio cansancio, dudas, expectativas, temores, un remolino detenido bajo la superficie. «Maestro, el río fluye, pero aquí, el agua está quieta». Aquin se sentó en una roca cercana. El agua no solo sabe fluir, Lian. También sabe detenerse. Incluso la corriente más veloz encuentra momentos de reposo, donde se aclara, se asienta, se vuelve transparente. Lian tocó la superficie con un dedo. Las ondas se expandieron lentamente. «¿Y cómo sé cuándo debo detenerme?», preguntó. «Observa tu interior», respondió el maestro. «Cuando la mente se vuelve turbulenta, cuando las emociones golpean como tormentas, ese es el momento de ser como este estanque. Si sigues avanzando sin claridad, confundirás movimiento con dirección». Lian se sentó frente al agua, respirando profundo. «A veces siento que detenerme es fallar», confesó. «Como si el mundo siguiera adelante sin mí». Aquin sonrió con ternura. «El bambú crece hacia arriba, pero también se inclina con el viento. Las estaciones cambian. Las luciérnagas solo brillan en la noche. Nadie falla por parar. Todo ser vivo necesita un remanso para escucharse a sí mismo. Solo cuando el agua se aquieta, puede reflejar el cielo». Lian levantó la vista. Desde aquel punto podía ver el valle entero, el templo, el río serpenteante, la ruta por la que había subido, y de pronto, todo ese paisaje parecía formar parte de una misma verdad: movimiento sin prisa, quietud sin miedo. «Este estanque», continuó Aquin, «nace del mismo río que vimos esta mañana. Lo que fluye abajo, se aquieta aquí. Y lo que se aquieta aquí, vuelve a fluir más adelante. Tu vida es igual. Aceptar no significa renunciar al avance,
significa comprender tus ritmos. Liang cerró los ojos. Por unos instantes, solo escuchó el viento, las hojas moviéndose, su propia respiración. Algo dentro de él empezaba a ordenarse, como sedimentos que, finalmente, encuentran su lugar en el fondo de un estanque. Maestro, dijo abriendo los ojos, creo que empiezo a entender. Aquin negó suavemente. No lo entiendas aún, Liang. Siéntelo. La comprensión viene cuando dejas de perseguirla, como el agua que encuentra su camino sin buscarlo. El joven sonrió, y por primera vez desde que llegó al templo, su sonrisa no tenía peso. La tormenta interior. El descenso por la montaña comenzó al caer la tarde. El cielo, antes despejado, empezó a cargarse de nubes oscuras. Aquin caminaba sin prisa, como si supiera que todo formaba parte de una lección más. A mitad del camino, un trueno retumbó entre los pinos. Se acerca una tormenta, observó Liang, mirando al cielo con inquietud. No solo afuera, respondió Aquin. También dentro de ti. El maestro señaló un viejo refugio de madera junto al sendero, y ambos se resguardaron apenas comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo como tambores ancestrales, y el viento hacía crujir las vigas. Liang se abrazó los brazos, incómodo. No me gusta esta sensación. Siento que algo dentro de mí se agita, como si fuera a romperme. Aquin tomó un cuenco metálico que encontró en el refugio y lo colocó bajo una gotera. Cada impacto de agua resonaba, tic, tic, tic. Escucha, dijo. Liang trató de concentrarse, pero el viento aullaba, la lluvia arreciaba, y su mente se movía tan rápido como el cielo. Maestro, ¿cómo puedo aceptar algo que me provoca temor? Aquin miró al joven con calma infinita. Imagina que esta tormenta es tu emoción. ¿Qué pasaría si intentaras detenerla con tus manos? Liang suspiró. Sería imposible. Y sin embargo, muchos insisten en hacerlo, continuó Aquin. Creen que contener su miedo, su tristeza o su ira los hará desaparecer. Pero lo único que logran es volverse como este cuenco, cada gota resuena más fuerte cuando la resistencia es rígida. Liang observó el cuenco. El sonido era repetitivo, casi irritante, hasta que comprendió lo que el maestro quería mostrarle, la gotera no era intensa, era el cuenco quien amplificaba el ruido. Si el cuenco no estuviera ahí, dijo Liang, la gota simplemente sería una gota. Aquin sonrió. ¿Exacto? Las emociones no son el problema. El problema es la forma en que las contienes. Cuando aceptas lo que sientes, dejas que la lluvia caiga en tierra blanda. No resuena, no duele, fluye. Liang cerró los ojos e inhaló profundamente. La lluvia ya no sonaba como caos, sonaba como un ritmo natural, inevitable, casi sereno. A veces tengo miedo de sentir demasiado, confesó. Eso es porque nunca te has permitido sentir por completo, contestó el maestro. El agua que no encuentra salida termina rompiendo el recipiente que la encierra. La aceptación es el canal que evita la ruptura. El trueno final retumbó como un rugido lejano, y luego, lentamente, la tormenta empezó a disiparse. Primero la lluvia se volvió fina, luego el viento calmó, y por último, un rayo de luz se abrió entre las nubes. Aquin se levantó. ¿Ves, Liang? Ninguna tormenta es eterna. Ni en el cielo ni en el corazón. El joven salió del refugio y miró el bosque humedecido. Las hojas brillaban, el aire era puro, y el mundo parecía recién estrenado. La tormenta pasó, susurró. Sí, respondió Aquin. Y tú pasaste con ella. Liang sintió algo cálido en el pecho, no era euforia, ni alivio extremo. Era una calma nueva, más profunda que el silencio del estanque. Era aceptación. El puente que solo aparece al cruzarlo. La mañana siguiente, el bosque aún respiraba el perfume de la lluvia. El suelo estaba blando, las ramas seguían goteando, y un velo de neblina flotaba entre los árboles como un espíritu amable. Aquin guió a Liang por un sendero que descendía hacia un valle estrecho. Allí,
Un pequeño acantilado separaba un tramo del camino, un espacio de casi 3 metros que interrumpía el paso. El suelo se había erosionado con el tiempo, dejando un corte profundo como una herida en la tierra. Maestro, dijo Lian mirando el vacío, no podemos atravesar esto. Aquin no respondió. Solo señaló el borde. Acércate. Lian dio un paso inseguro hacia el límite. Abajo, el barranco parecía más profundo desde cerca, aunque no lo era. Los dedos del joven temblaron ligeramente. No hay puente, insistió Lian. No lo hay aún, dijo Aquin. El maestro caminó hacia el otro lado del borde opuesto, se detuvo allí, y miró al joven con expresión serena, como si la distancia entre ambos no significara nada. Lian, ¿qué temes exactamente? Caer, respondió el joven sin pensarlo. ¿Y qué te hace pensar que caer es inevitable? Lian guardó silencio. Su respiración se aceleraba. Sus pensamientos, sin quererlo, repetían escenas de fracaso, resbalar, lastimarse, quedarse atrapado. Aquin habló suavemente. Tu mente intenta cruzar antes que tu cuerpo, y por eso tropieza. Dime, ¿cuántas veces has sufrido por adelantado? ¿Cuántas veces has temido caminos que aún no has pisado? Lian bajó la mirada. Sabía que el maestro tenía razón. Pero, ¿cómo cruzo si no hay puente? Aquin dio un paso hacia atrás y señaló la niebla que comenzaba a levantarse del barranco. ¿Observa? A medida que el sol emergía entre las copas de los árboles, la luz comenzó a atravesar la niebla y revelar detalles sutiles, un tronco caído cubierto de musgo, apenas visible, y luego otro. Entre ambos formaban un pasaje estrecho, natural, oculto segundos antes. Lian abrió los ojos sorprendido. «Había un puente», exclamó. «No», corrigió Aquin con suavidad. «Había posibilidad. El puente solo aparece para quien se acerca con calma y claridad. Cuando la mente está nublada por el miedo, incluso los caminos más sólidos se vuelven invisibles». Lian se arrodilló para tocar los troncos húmedos. Eran firmes, más de lo que parecían. Se levantó y respiró profundo. ¿Y si se rompe?, preguntó. Entonces aprenderás a caer, respondió el maestro, pero no caerás por no intentarlo. Fluir no significa evitar los riesgos, sino caminar con la confianza suficiente para verlos por lo que son, parte del viaje. Lian se aventuró a cruzar. Su corazón latía rápido, pero sus pasos eran decididos. Cada avance reforzaba algo en su interior, una mezcla de fe, aceptación y presencia. Cuando llegó al otro lado, Aquin lo recibió con una sonrisa que parecía contener siglos de sabiduría. ¿Ves, Lian? El miedo no desaparece antes del cruce. ¿Cuándo desaparece entonces?, preguntó el joven. Cuando descubres que puedes caminar a pesar de él. Lian se quedó mirando el barranco. Ya no parecía una amenaza, sino un recordatorio silencioso. Muchos puentes de la vida solo aparecen cuando damos el primer paso. El eco del corazón libre. Después de cruzar el barranco, el sendero se ensanchó y los árboles dieron paso a un prado silencioso. El sol, aún joven, tejía haces de luz entre las briznas de hierba, y pequeñas mariposas danzaban como si estuvieran celebrando algo que solo ellas comprendían. Aquin y Lian caminaron sin prisa. El maestro parecía esperar que el momento hablara por sí mismo, pero fue Lian quien rompió el silencio primero. Maestro, he aprendido a soltar, a detenerme, a aceptar mis emociones, e incluso a cruzar mis miedos. Pero aún siento que algo falta. ¿Qué es lo que buscas ahora?, preguntó Aquin. Lian tomó aire. Busco libertad. Paz. Ese estado del que todos hablan, pero nadie explica realmente. Aquin se detuvo y miró al joven con ojos serenos. Libertad, repitió suavemente. ¿Sabes cómo se forma un eco, Lian? El joven negó con la cabeza. Un eco no es una voz nueva, dijo el maestro, sino tu propia voz que regresa a ti después de haber sido lanzada al espacio. Lo que recibes es lo que has emitido. Así funciona la libertad, es un eco del corazón.
Solo vuelve cuando lo has expresado primero. Lian frunció el ceño, pensativo. No lo entiendo del todo. Aquin señaló el prado. Prueba. Grita algo hacia ese valle. Lian se sintió un poco ridículo, pero obedeció. Respiró profundo y gritó. Quiero ser libre. El sonido rebotó en las montañas lejanas, regresando distorsionado, pero reconocible, libre, libre, libre. Lian sintió un escalofrío. ¿Lo ves? Dijo Aquin. Lo que pides afuera, debe existir primero dentro de ti. Nadie puede darte libertad si tú mismo sigues atado al miedo, al control, al pasado, a versiones antiguas de ti. Tu corazón debe ser el primero en pronunciar lo que anhela. Solo así el mundo podrá devolvértelo. Lian bajó la mirada. Pero a veces siento que mi corazón está lleno de ruido, ¿cómo puedo escuchar ese eco verdadero? Aquin caminó unos pasos y se sentó en la hierba. Invitó a Lian a hacer lo mismo. Cierra los ojos, pidió el maestro. Lian obedeció. El viento rozó su rostro con suavidad. Ahora, escucha. No pienses. No juzgues. Solo escucha lo que surge sin esfuerzo. Durante unos segundos, Lian no sintió más que su propia respiración. Luego, lentamente, una idea comenzó a formarse, no como un pensamiento, sino como una sensación tersa, limpia, profunda, como si brotara del mismo centro de su pecho. Siento, susurró, que lo que realmente quiero es vivir sin resistencia. Dejar que la vida avance sin que yo la aprisione. Ser parte de su movimiento, no su guardián. Aquin abrió los ojos y lo observó con suavidad. Ese es el eco que estabas buscando, Lian. La libertad no es un destino, sino una manera de caminar. Y quien acepta y fluye, siempre camina libre. Lian miró el prado, ahora le parecía más amplio, más brillante, como si el paisaje respondiera a su revelación. El maestro inclinó la cabeza. Mañana partiremos de regreso al templo. Pero hoy, deja que tu corazón se acostumbre a su nuevo espacio. A veces, la libertad duele al principio porque no estábamos acostumbrados a ella. Lian sonrió con una mezcla de alivio y humildad. Gracias, maestro. No me agradezcas, respondió Aquin. Solo recuerda esto. Lo que aceptas, te libera. Lo que resistes, te ata. Y en ese prado silencioso, Lian sintió por primera vez que algo dentro de él se expandía sin esfuerzo, como un río que por fin encuentra su cauce natural. El río regresa al mar. Regresaron al templo al amanecer del día siguiente. El cielo tenía un tono rosado, como si el mundo despertara despacio, sin prisa, tal como Aquin enseñaba a vivir. Lian caminaba a un paso distinto, no más rápido, no más lento, sino más presente. Al llegar al valle, pasó de nuevo junto al río donde había empezado su aprendizaje. El agua fluía con la misma serenidad que aquel primer día, pero ahora él veía algo completamente distinto. No solo veía un río. Veía un espejo del movimiento de la vida. Aquin se detuvo a su lado. Lian, ¿qué ves ahora? El joven inclinó la cabeza, observando cómo el agua se deslizaba entre las piedras, cómo esquivaba obstáculos, cómo avanzaba sin perder su esencia. Veo que nada se detiene, dijo lentamente. Que todo sigue su curso. Que el río no necesita saber a dónde va para llegar. Así es, respondió el maestro. Pero fíjate en algo más. Aquin tomó una ramita y dibujó un pequeño círculo en la arena húmeda. Este río, Lian, no es solo un viaje hacia adelante. También es un regreso. El agua que ves aquí caerá algún día como lluvia sobre estas mismas montañas. Todo lo que fluye, vuelve. Todo lo que aceptas, se transforma. Lian sintió un estremecimiento suave. Entonces, ¿yo también regresaré a mí mismo algún día? Cuando sueltes lo que no eres, respondió Aquin, ya habrás regresado. El joven se agachó y tocó el agua con la yema de los dedos. Estaba fresca, viva. Por primera vez,
comprendió que aceptar no era rendirse, sino reencontrarse. «Maestro», preguntó con voz tranquila, «¿y qué ocurrirá a partir de ahora?» Aquin sonrió. «Seguirás caminando. Seguirás sintiendo. A veces fluirás con facilidad, otras, te aferrarás sin querer. A veces olvidarás esta enseñanza, y luego la recordarás de nuevo. No busques ser perfecto, Lian. Solo busca ser consciente. La vida hará el resto». Un ave cruzó el cielo, dejando un destello blanco en el aire. Lian la siguió con la mirada hasta que desapareció más allá de los árboles. «Creo que empiezo a entender», dijo. «Sí», respondió Aquin. «Ahora sí estás empezando». Ambos caminaron hacia el templo. El sonido del río los acompañaba como un viejo compañero. Liang sintió que cada paso lo llevaba más lejos del miedo, y más cerca de una verdad que ya habitaba dentro de él. Aceptar. Soltar. Fluir. Porque el río nunca se detiene. Y nosotros, tarde o temprano, aprendemos a ser río también. Se detuvo un instante, respiró hondo, y susurró para sí mismo. Fluyo. Y al fluir, regreso a casa. Y así terminó su aprendizaje, no con un final, sino con un comienzo que se abría como el agua que encuentra el mar.